a la sesión extraordinaria número 03, hoy jueves 26 de agosto de 2021, a las 15 horas, con el único punto de agenda, el de la directiva interna, en el marco del Reglamento General de Evaluación de Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado. Estuvimos viendo en el consejo último y se quedó en que para otra sesión, con el aporte de los consejeros que así lo consideren, y las escuelas iban a consolidar esos aportes. Entonces, ya lo tienen ustedes en la documentación que se les ha entregado, este reglamento interno, esta directiva interna que va a pasar a presentar y a pasar el doctor Oscar Tinoco, para ver cómo ha quedado. Sí, buenas tardes nuevamente con todos. Se recibieron los aportes del profesor Morales y del tercio estudiantil a través del consejero Emanuel, ¿no? Se ha integrado esto, si ustedes han revisado el documento, se ha integrado las observaciones para enriquecer el documento, ¿no? Y llegar a un consenso. Entonces, no sé si han tomado lectura del documento que estamos proyectando. Por ejemplo, los estudiantes planteaban con razón que decía inicialmente el alumno se conectará de su computadora con auriculares y micrófono, le hemos añadido o mediante el chat de las mencionadas plataformas, ¿no? Porque sí es cierto, a veces no tienen la posibilidad del micrófono, del auricular, entonces una forma de comunicarse es mediante el chat. Esa fue, por ejemplo, una sugerencia de los jóvenes del tercio y se ha puesto ahí, ¿no? En las actividades de extensión universitaria se está haciendo hincapié este punto de acá. Dice que las actividades de extensión universitaria forman parte de la evaluación y forman parte de la evaluación de proceso, porque hay tres tipos de evaluación, de proceso, parcial y final. Hay una evaluación de entrada que no entra en el promedio, ¿no? Se está precisando esto de acá y se está haciendo mención al artículo 13 de la resolución rectoral, que es la que establece esto, ¿no? O sea, todo este documento es un documento que viene desde el rectorado y que nosotros estamos implementando, ¿no? Para concretarlo en la facultad. El CERCEU, en coordinación con las escuelas, pondrá a disposición de docentes y estudiantes las actividades de proyección, ¿no? que posibilitan la evaluación del estudiante en este aspecto mediante una directiva. Se está precisando lo de la directiva para que no quede flotando, ¿no? El sistema de calificación ya sabemos que es vigesimal y también acá se hace mención a un artículo del reglamento para darle mayor énfasis. Las evaluaciones, esto es lo que ya se conocía de la misma resolución rectoral, la de entrada no entra en el promedio final de la asignatura, la evaluación de proceso, formativa o orientativa, acá es donde se ha considerado que se tome en cuenta lo de la participación en actividades de extensión. Y los dos exámenes, parcial y final, que bueno, es lo que siempre se ha estilado. La fórmula de evaluación tiene que ser establecida en el sílabus y mostrado en la sesión inaugural del curso, ¿no? Eso ya venía desde antes. La escuela registra la fórmula a través del sílabus que enviamos los docentes y coordina con la UTE para que se establezcan las aulas virtuales, ¿no? Una semana antes del inicio de clase. Eso es la otra observación, si no me equivoco, del profesor Morales, era respecto a el reglamento. En el artículo 16 de la resolución rectoral establece el uso de una preacta que en
en la deliberación de la semana pasada se quedó que podía ser la que se maneja en el campus virtual. Y ahí es donde nosotros manejamos las notas, ¿no? Que luego van a ser ingresadas en el Zoom ya en su versión sintetizada, ¿no? Promedio de prácticas, exámenes, de acuerdo a cómo se haya introducido la fórmula en el Zoom, de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, el campus virtual emite también un reporte que sirve de base si es que no queremos tener una preacta física, que también lo podríamos imprimir, ¿no? Pero bueno, acá se habla de una preacta o interna o acta interna en el campus virtual. Entonces, acá se añadió también esto de durante las evaluaciones serán revisadas, calificadas y registradas en el campus virtual en un plazo no mayor de 14 días. En el caso del registro de los promedios finales, el plazo para ingresar las notas en el Sistema Único de Matrícula debe ser por lo menos de 10 días. Esto de acá hay que anotarlo para que la facultad haga el trámite ante el Zoom, ¿no? Porque nosotros lo podemos poner acá, pero el Zoom a veces dice yo tengo otros plazos, ¿no? Entonces eso necesariamente tiene que hacerse porque si nos van a cargar con lo del el reclamo, la revisión, no va a alcanzar el tiempo que está establecido actualmente, ¿no? Pido la palabra. Voy a terminar, profesor, de poner esto para que puedan intervenir. El registro de asistencia a clase es obligatorio y se da en cada sesión de clase. Y eso permite, pues, posteriormente determinar el porcentaje de inasistencia, ¿no? Los estudiantes, si tienen problemas de conectividad, deben informar para que haya una suerte de constancia de que efectivamente hay un problema y eso sea un atenuante para lo de del porcentaje de inasistencias. Los estudiantes pidieron que este documento de ambas unidades, informática y o bienestar, se haga con prontitud, ¿no? Porque si no puede dilatar, pues, y perder ellos su derecho, ¿no? Se está añadiendo también que el estudiante, bueno, y no cuenta con una constancia, el que acumula, ¿no? 30% o más, debe tener una justificación, ¿no es cierto? Debe tener una justificación. Más adelante se señala que esta debe ser a través de un establecimiento público. La justificación de la inasistencia, acá también a pedido de los estudiantes, se está poniendo 72 horas. Y si hubiera algún motivo de fuerza mayor, lo podría visar, autorizar, si es que se pasa este tiempo, el director de escuela, ¿no? Porque podría ser que tenga un problema por decir, un fallecimiento de una persona, esta persona vive en el interior, tiene que viajar, nadie sabe lo de los otros, ¿no? Entonces, en previsión de eso, se está atendiendo y se ha añadido este periodo, que es un pedido de los estudiantes. El desarrollo de la evaluación. A veces los estudiantes han puesto hincapié de que las evaluaciones tienen que ser en el horario, así establece el primer párrafo de este punto 5.2, pero eventualmente por diversas razones se programan fuera del horario, por una serie de razones, eso habla de experiencia, y entonces este cambio de horario para las evaluaciones debe ser comunicado a la escuela y debe ir acompañado de la firma del delegado, ¿no? Porque un poco la preocupación de ellos era de que pudiera ser esto unilateral, ¿no? Igual en los tiempos, en los reclamos, ha habido un aporte de paso, en el caso de los estudiantes, que se está poniendo acá 24, 72 horas. Igual en este acápite de 5.4, porque decían cuánto es el plazo que se puede esperar, ¿no? Entonces acá se está precisando
Los exámenes ahí no hubo mayor problema. Y entonces acá en este documento hemos considerado los aportes de las personas que he mencionado que habían mandado al correo, ¿no? Eso es, señor decano. El documento lo tienen todos, se les ha entregado creo que desde ayer. Y sobre eso se puede conversar, ¿no? Bien, gracias. Eulogio, estabas pidiendo la palabra hace un rato. Sí. Adelante. Gracias, señor decano. Me refiero a los plazos que está consignado en el numeral 3.4 registro de las evaluaciones. Aquí permítame comentar, de acuerdo a la experiencia personal. Consideran criterio de días, uno en forma día calendario y otro también. ¿Cuál consideramos ahí? Porque puede traer ciertas, más adelante, algunos inconvenientes. O sea, días hábiles o días calendarios. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, en el mismo párrafo, o sea, en el segundo párrafo, al final, cuando dice el plazo para ingresar las notas en el sistema único matrícula debe ser por lo menos de 10 días. Tengo entendido, y siempre me parece que ha sido la práctica, que mediante una resolución rectoral hacen la programación de las actividades en forma anual o semestral, de modo que ahí ya están establecidos los plazos para el registro de las notas. Y me parece que esto es redundante. Una, dos, si esos 10 días coinciden o no, por ejemplo, con el plazo vigente actualmente. Eso quería comentar, señor decano. Ok, gracias. ¿Cómo lo han considerado ahí, Oscar? Lo que dice el ingeniero Santos es cierto, pero hay un detalle, ¿no? Que esta resolución rectoral que motiva precisamente esta directiva establece algo que no estaba antes, el reclamo de los estudiantes. Entonces, si nosotros, en muchos casos se ha visto que un docente termina, dependiendo de cuándo sea su horario, se ha dado el caso de que un docente termina miércoles y el viernes tiene que estar subiendo las notas porque el Zoom ya estableció su cronograma, ¿no es cierto? O sea, para unos hay un poquito más de espacio y para otros hay menos, ¿no? Entonces, objetivamente, la misma resolución introduce un nuevo concepto, un nuevo proceso que requiere más días, ¿no? Que requiere más días. Y por eso estamos, y yo hice hincapié también que esto tiene que la facultad decirle, oiga, mire, de acuerdo a la resolución rectoral, nosotros hemos hecho nuestra directiva y considerando este punto solicitamos que el plazo que establece el Sistema Único de Matrícula sea ampliado. Final de ciclo, ya no pues 2 días o 3 días, sino, bueno, en todo caso podemos definir si son los 10 días que yo estoy poniendo ahí, yo estoy hablando de 10 días calendarios, habría que precisarlo, no hay problema, para poder cumplir, ¿no? Porque si no, objetivamente no se va a poder cumplir. O sea, un curso que le pongan 1, 2, 3, 4, 5 reclamos y que hay en 2 instancias todavía. Una primera instancia es el profesor y luego la escuela. Y se supone que con ese resultado se tiene que recién subir la nota definitiva al Zoom. Salvo que se establezca un procedimiento adicional, pero eso saben ustedes que implica acta adicional y otras cosas. Por esa razón se ha considerado este plazo. Entonces, pero sería bueno la opinión del resto de los consejeros, ¿no? A ver qué dicen los consejeros. Oscar, ¿en el reglamento establece plazos para los reclamos o no?
¿Cómo dicen? Sí, acá en el artículo 28, cuando el estudiante no esté de acuerdo con la calificación final, todavía dice, Claro. obtenida en la asignatura, tiene derecho a presentar reclamo por escrito al docente de la asignatura dentro de las 24 horas de haberse publicado el resultado. Porque diferente sería cuando, y no sé si habla de que, por ejemplo, en el examen parcial habla de presentar reclamo, en el examen final presentar reclamo, o es sobre lo que indica acá en el artículo 28, en la calificación final ya obtenida. Acá se está poniendo un plazo no mayor de 14 días justamente durante el ciclo, ¿no? Y otra, un plazo relativamente menor ya pues, cuando se tiene que llevar al sistema al Zoom, ¿no? Que es ya el promedio final, ¿no? Ajá. O sea, y ahí está considerando las 24 horas, 24 y 48 que fija el reglamento. Claro, entonces más o menos en consideración de eso yo estoy poniendo, aún de repente me he excedido, ¿no? Pero... Porque de repente no sé si se pueda considerar menos de 10 días. 5 días, por ejemplo. Sí. Federico, ¿puede llamarme en una horita, por favor? Ya, ahorita estoy en consejo de facultad. Ya, está bien. Ya. Porque aparte de eso, si el alumno no sigue estando de acuerdo, creo que ya interviene la dirección de escuela. Exacto, o sea, hay una instancia adicional. Eso lo dilata, pues. ¿Y qué pasaría si nosotros consideramos en vez de 10, 5 días? ¿Estaría dentro de un plazo razonable? Acá está el ingeniero Raez, que es el vicedecano académico. ¿Qué tiempo estima él de acuerdo a los plazos? Creo que en el caso de reclamo, por lo que el alumno tiene derecho a 24 horas, a partir de eso habría que considerar, porque el Zoom solamente considera más o menos 6-7 días, ¿no? Después de terminado el examen sustitutorio, ¿no? O sea, para ingresar las notas. O sea, después del último, o sea, día, que sería el sábado, en la siguiente semana, ¿no? Hasta, me parece, hasta el viernes más o menos, dependiendo, a veces variaba la resolución, o sea, el cronograma de actividades. ¿Podrías fijarte, por favor, en la última resolución y de acuerdo a eso lo ajustamos? En este momento no lo tengo. Rosita, ¿lo tienes a la mano? ¿Está, Rosita? ¿Podría entrar? Porque normalmente es hasta el siguiente viernes, lo que tiene razón, hay 2 procesos más, yo creo que sería 10 días calendarios útiles, ¿no? Claro, porque si nos dieran 7 días, es corto los 10 días que estamos diciendo. Sí, o sea, hablando de días calendarios. 5 días hábiles daban. Yo creo que sería 10 días hábiles, o sea, de 2 semanas, ¿no? Ahora sí. Siempre y cuando se presente, ¿no? Por el caso que no se presente ninguna, el docente ingresa las notas, ¿no? Ah, claro, pero hay que ponernos en el examen. Basta que haya uno, ya hay que correr nomás. Claro, o sea, como tú especificaste, o sea, señor decano, así si no me equivoco, hacer el pedido, ¿no? Supongo que mediante resolución, por acuerdo de consejo, resolución de canal sobre el acuerdo del día, ¿no? A ver, por acá lo debo tener. Inicio de clases el 30 de agosto. Ingreso de notas está del 20 al 23 de diciembre. 3 días. Claro, es muy corto. 4 días sería, ¿no? 20, 21, 22 y 23, 4 días. ¿Ves? Por eso le decía, varía de ciclo a ciclo, siempre me da cuenta que estaba variando, 4 o 5 días nos daban de plazo, ¿no? Porque si nosotros ponemos ese plazo, entonces tendríamos que oficiar al rectorado para que contemple acá haga una modificatoria. Acá, por ejemplo, en este semestre el ingreso de notas, o sea, fin de clases es el 24 de julio y el ingreso de notas está del 26 al 30 de julio. Ya estamos, esto creo que se ha modificado, ¿no? A ver.
como el decano dice, son 5 días, en diciembre son 4, o sea, siempre variaba, ¿no? Esto se debe haber modificado, ¿no? Porque Sí, ya pasamos, ya no lo estamos tengo en en, este momento. ya estamos en agosto. Y yo creo que en base del artículo... No, estoy mal, estoy mirando de posgrado, más bien. Estoy mirando de posgrado. A ver si me encuentro por aquí acá está el de pregrado. Ahí vamos a ver el de pregrado. El de pregrado, ingreso de notas está del lunes 13 al viernes 17 de septiembre. Y término de clases 10 de septiembre. O sea, al final, por ejemplo, quiere decir de que una vez que se cumple el 10 de septiembre, a partir de ahí comenzaría a correr de los reclamos. Claro. Entonces, 10, y acá estaría el 10 hasta el 17, el último día, serían 7, 8 días. Yo creo que los 10 días estaría en caja. Estaría en caja, pero de todas maneras, creo que tendríamos que oficiar al vicerrectorado para que contemple esta situación. Y en el caso del semestre 21-2, está aquí, término es el viernes 28 de enero. El viernes 28 de enero y el ingreso de notas el 31 de enero al 4 de febrero. Sería 31, serían 5 días, más o menos, 5 días, más 2, 3, como 8 días después de terminar las clases. Sí, de repente puede ser 8, ¿no? Sí, acá sí está dentro de los 8 días del término de clases, por si acaso. Ya. Yo creo que podría ser. Y en todo caso le podríamos pedir ahí, aunque sea que sean 8 días hábiles, ¿no? Desde la culminación de las clases. Exacto. Desde la comunicación de la 16ª semana. Del examen sustitutorio, claro. Claro, porque se supone cuando haga su último día de clases, hasta ahí ya está con sustitutorios. Y por ejemplo, este segundo semestre está programado que termina el 28 de enero. Ese sería ya, hasta ahí ya está con todos sustis. ¿No es cierto? Y el 28 de enero es viernes, y aquí está comenzando a correr el ingreso de notas a partir del lunes ya. El lunes 31 de enero al viernes 4 de febrero. O sea, de todas maneras, creo que puede quedar esos 10 días y tendríamos que oficiar de todas maneras al vicerrectorado. O si se puede cortar, mejor. Ya, yo lo voy a poner acá en rojo, ya, eso no va en la resolución, obviamente, ¿no? Señor decano. Sí. Sugiero de la siguiente manera, en esa parte, porque si vas a pedir la autoridad, eso da opción a que cada facultad, según su punto de vista, también pidan. Y se va a generar, no sé, una carga de trabajo, caos, algo así. ¿Por qué no lo dejamos de la siguiente manera, según calendario dispuesto por la universidad? Porque ahí ya no iría los días que propone la facultad, sino la universidad, que eso sería para todos. Ya. Finalmente, otra pregunta. ¿Esto indica que ya no va a haber acta adicional por cuestión de reclamo? Porque si con esto da a entender que están cerrando toda forma de una vez cargado las notas al Zoom, ya no hay reclamos y da lugar a trámite de acta adicional.
entiendo que esta directiva que ha dado el rectorado es justamente para evitar el desorden que se genera con actas adicionales por cuestión de reclamos. Claro, porque ya el reclamo está hecho dentro del programa, ¿no es cierto? Dentro del cronograma. Entonces hay que precisar que ya no da lugar a actas adicionales en alguna parte de esta directiva, ¿no? Para que no los estudiantes también parte. para que los estudiantes también estén bien informados y muchas veces se ha advertido y se nota que pasado un mes están reclamando. Eso da lugar, si procede, claro, si el profesor atiende, da lugar a acta adicional. Y seguramente eso genera algo de desorden y por eso viene esta directiva. Yo creo que lo dejamos así nomás sin indicar eso, porque actas adicionales se pueden presentar por otros motivos. No, solamente este es para evaluación. Pero otro motivo, ¿cuál sería? Para jurado ad hoc, por ejemplo. ¿A qué? Para jurado ad hoc. No, pues eso creo que es otra modalidad. Claro, y para eso también... seguramente, para ese caso seguramente hay acta adicional, porque se entiende que el jurado ad hoc es cuando termina todo esto. Claro, a no ser que se especifique... A ver, acta adicional porque no está involucrado acá. Porque entiendo que el jurado ad hoc es con todos los reclamos, el alumno sale desaprobado en el curso. ¿De acuerdo? Hasta aquí, con todos los plazos que estamos hablando, sale desaprobado. Entonces, que le han abierto una puerta de jurado ad hoc. Y para jurado ad hoc seguramente que hay acta adicional. Entonces, me parece ahí es algo específico. Claro, se pueden presentar otras situaciones, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, hay matrículas de alumnos que se demoran y al final tienen que sacarle un acta adicional, ¿no? Porque no ha estado contemplado en el acta inicial, ¿no? ¿Y cómo van a llevar el curso sin estar matriculado? Tienen que estar matriculados. Ingeniero, es la realidad. Yo no estoy inventando. Se ha dado casos de chicos que han esperado hasta el final para que los matriculen. Ya, eso hay que corregir, pues, porque ese ya no es problema del estudiante. Es un problema del sistema único de matrícula. Ya, entonces podríamos quedar así, me parece. Yo creo que con esta cantidad de días y lo del acta adicional no hay que mencionarlo. Si me permite. A ver. Adelante, Reina, a ver. Si me permites, lo que sucede es que nosotros no somos separados del sistema. El sistema tiene que resolver el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un profesor se equivoca y en lugar de ponerle la nota al alumno 13, se equivoca de apellido que y le pone 09? Entonces tiene que hacerse un acta adicional. Y eso, pues, es parte del camino, ¿no? Se hace camino al andar. Lastimosamente es así, ¿no? La institución es así y se tiene que resolver el problema sobre el camino, ¿no? Señor decano. Sí, adelante, Mabel. Señor decano, hay un punto también en la cual se debería contemplar para evitar justamente el tema también de actas adicionales, etcétera, para disminuirlo, porque no se podría suprimir. Es que el docente, antes de subir las notas a Zoom, debe mostrar a los alumnos sus promedios finales para que hagan su reclamo de forma oportuna, ya que cuando están subidos al Zoom se hace más complejo. Efectivamente, para que ya no estén en los líos que están mencionando, ¿no? Debería también contemplar la directiva. Es que ahí viene un problema también, en el caso, por ejemplo, de que al subir... yo le doy al alumno su promedio final, está aprobado, según mis actas internas. Pero cuando subo las notas al Zoom, de repente el profesor se equivoca y el alumno ya se confió en que está aprobado. Entonces, cuando ya está subida la nota y el alumno se da cuenta porque después va a ingresar al Zoom seguramente a chequear, entonces ahí sí ya tiene que, si es que hay tiempo, se puede corregir. Pero si ya no hay tiempo, entonces se tiene que hacer a través de un acta adicional. O sea, por eso es que yo preferiría no cerrar lo de las actas adicionales.
Y eso ya sigue su trámite, pues. De igual Claro, forma, yo creo que está bien el punto ahí. claro. De igual forma, señor decano, debería contemplarse la directiva para evitar también la demanda o la cantidad de reclamos que pueda ocasionarse, ¿no? Antes de que el docente suba al Zoom las notas, debería mostrar a los alumnos cuál es su promedio final. Por eso explico, pues. Y yo le puedo mostrar al alumno cuál es su promedio final, ¿no es cierto? Pero yo luego tengo que ingresar las notas. Y así al ingresar las notas me equivoco, por ahí entonces el alumno ya se confió que está aprobado, porque ya le mostré sus notas que está aprobado, pero después va a chequear seguramente en el sistema también, para ver cómo está su curso, y ahí recién se va a dar cuenta de que el profesor se puede haber equivocado al ingresar la nota. Entonces, por eso yo digo, no hay que dejar cerrado lo de las actas adicionales. Puede suceder. ¿Qué dicen los consejeros? En realidad hay, en realidad hay N anécdotas, ingeniero Salas. En una oportunidad se tomó el examen sustitutorio y ningún alumno aprobó de los que dieron el examen sustitutorio. Hicieron un reclamo, recuerdo que hablaron con usted cuando estaba de vicedecano, y la sugerencia era, bueno, volverles a tomar un sustitutorio porque de repente los problemas habían sido de temas que no habían visto, por ahí argumentaron algo, y se volvió a tomar un sustitutorio. Y después de sustitutorio efectivamente ya hubo alumnos aprobados. Y se tuvo que hacer de nuevo el acta, en fin. Entonces, se suceden cosas, ¿no? Sobre todo cuando se termina el semestre. Entonces, por ahí como que hay que ser un poco más elástico, ¿no? Sí, por eso yo pienso de que no hay que ponerle candado al acta adicional. Lo dejamos sin poner ese candado a las actas, porque puede suceder. Y en realidad eso va en beneficio del alumno. Así es. Bueno, ¿qué dicen los consejeros para dar por aprobado esta directiva? Si no hay alguna otra observación. Yo creo que sería conveniente, tal como mencionan, ¿no? Dejar el tema del acta adicional por si acaso. Uno nunca sabe qué otras cosas se puedan dar, ¿no? Así es, uno se puede equivocar al ingresar la nota, por más que esté bien todo, tengo que ingresarlo al sistema, y al ingresarlo puedo equivocarme. Claro, somos seres humanos y se puede cometer error, entonces yo Así creo es. que no sería bueno dejarlo, es mi sugerencia. Señor decano. Sí, adelante, Eulogio. Justamente sobre ese punto, la semana pasada o la sesión anterior se tocó el caso de uno de los puntos está referido a que hay que generar actas visibles para el estudiante y que esté en el campus. ¿Qué le parece si la nota final también se hace y está visible para el estudiante en el campus y ocurre lo que están comentando? Y el profesor se equivoca al transferir la nota que aparece en el campus a lo que aparece en el acta para Zoom. En ese sentido, podría la facultad hacer esfuerzos de manera que se cuente con un sistema que ya no venga o que ya no el profesor en pasar la nota que ha visto el estudiante y que está en el campus al Zoom, algún aplicativo. Porque como dijo en redes humanos, sí, pues uno se equivoca, pero en ese sentido, si van a poner en práctica esto,
Porque ¿cómo se entera el estudiante? Por lo que están proponiendo, es a través del campus virtual. Y como ya da por entendido que ya tiene nota probatoria, ya no hace seguimiento en el Zoom. Pero si Zoom aparece con otra nota, ya, para evitar justamente eso. No tendríamos que oficiar, ver, o sea, si es que se puede, pero en todo caso también, Eulogio, las notas que estarían, por ejemplo, en el campus virtual, tendría que ser exactamente igual como en el Zoom, porque en el Zoom no olvidemos que generalmente aparece, por ejemplo, examen parcial, examen final, promedio de prácticas, promedio de trabajos, ¿no? Pero no hay, por ejemplo, lo de evaluación continua. De repente, algunos profesores van calificando también las intervenciones de los alumnos y luego hacen un promedio que lo van a cargar en alguna de las columnas de notas. Entonces, el profesor ya, a no ser de que haga su acta interna y formalice todo y luego se pueda transcribir exactamente como está en la fórmula en los sílabos. Eso todavía creo que habría que ver si es que eso lo pueden hacer, porque muchas cosas que se ha pedido al Zoom no se ha podido hacer. Entonces, por eso es que se mantiene así como está el sistema actualmente. Eso sería un avance que podríamos de repente proponer con los amigos que conocen de informática, ¿no? Pero por ahora creo que no lo podríamos considerar así, Eulogio. Señor decano, como Sí. usted bien dice, los que más o menos conocen lo que es software, demora en modificar un software y hay un periodo de prueba. No es tan fácil, ¿no? Porque también hay que considerar, ¿no?, que el Zoom tiene que atender a toda la universidad. Y si se hace cambio de software o se modifica el software existente, va a haber un tiempo de paro, ¿no? Del Zoom, ¿no? En ese sentido. Bueno, acá creo que el profesor Hermes es entendido el software. Entonces, la pregunta directa para el profesor. Sí, Perdóname para preguntarte, Hermes. ¿Tienes tus notas que aparece en el campus? Sí. Examen parcial, examen final, promedio prácticas y por lo tanto promedio final. Así es. Lo que estamos comentando es que puede ocurrir error cuando un profesor toma esa información, lo transcribe al Zoom. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que a través de un sistema ya no intervenga el profesor en transcribir las notas que aparecen en el campus hacia Zoom? Esa es mi pregunta, Hermes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo quería intervenir respecto a ese punto, ¿no? Antes de contestar eso, creo que sí es muy importante que las notas principales, especialmente la nota del examen parcial, la nota del examen final, hasta inclusive la nota del sustitutorio, estén en el campus virtual y que el alumno revise esa nota ya en un tiempo determinado y después ya el profesor, bajo responsabilidad y también bajo responsabilidad del alumno, una vez que ha verificado esa nota en el campus virtual, después se pueda subir al Zoom. Porque hay casos a veces que se publica en el campus virtual y el alumno no revisa la nota y recién revisa en el Zoom. Y se da cuenta que en el Zoom no es la nota pues obtenida, y a veces hay que hacer algunos trámites respecto a ello. Felizmente está el acta adicional, pero eso no debería ocurrir, ¿no? No se debería llegar a eso porque previamente los alumnos deberían revisar las notas en el campus virtual. Ahora, con respecto a lo otro, de que una vez publicado ya las notas en el campus virtual
y esto automáticamente o a través de alguna aplicación se pueda visualizar en el Zoom. Ese sería lo ideal. Ese sería integrar las notas del campus virtual al Zoom. No sé si esto lo pueden hacer, dado que en el campus virtual es un aplicativo libre. No sé hasta qué punto lo podrían integrar, ¿no? Eso ayudaría bastante, ¿no? A los profesores también. Hasta ahí sería pues mi opinión respecto a ello. Profesor Julio Salvo. Claro, o sea, eso tendríamos que... Sí. Eso se tendría que de repente conversar con la gente del Zoom. Así es. O sea, con los que hacen el software. Sí, se puede integrar eso, ¿no? Porque también no hay que tener presente de que de acuerdo a la fórmula que está en el sílabus, ¿no? Por ejemplo, el examen parcial, esa es una nota, digamos, ¿no? Entonces, el examen parcial, uno tiene que comunicarlo a los alumnos. Si el alumno no está conforme, ahí puede reclamar también. Entonces, el profesor va a tener que ir llevando su control, qué cosa es lo que ya ha corregido, qué cosa es lo que ya está. Entonces, eso carga el Zoom. Listo. Viene el examen final, por ejemplo, igualito. Entonces, de tal manera que se va ganando tiempo, ¿no? O sea, no voy a esperar solamente para el promedio final, porque el promedio final se va a salir de acuerdo a las notas parciales. Y si las notas parciales se ha ido reclamando, se ha ido corrigiendo, entonces en el final la situación debe ser más rápida, ¿no? Ya alguna nota final nada más, no todo las notas que se están ingresando. Yo creo que por ese lado también tendríamos que recomendar a los profesores. Y también he visto, por ejemplo, en las directivas que mandan las escuelas a los profesores, ahí le da unas fechas para que ingrese su nota parciales al Zoom. Entonces, por ahí se va ganando tiempo también y se puede evitar el problema ese que habla de la nota final del curso, porque ahí da la impresión de que tendría que comenzar a revisar los parciales y creo que no debe ser así. Sí, Alfonso, Ramón, estás pidiendo la palabra. Sí. Adelante. Bueno, al respecto, sí, en efecto, sería una buena medida si se pudiera integrar una salida. Bueno, de todas maneras se tiene que hablar con los que hacen los programadores del Zoom, porque una salida podría ser, nosotros sabemos que el campus virtual ya nos puede exportar la nota a Excel, ¿no? O archivo ya sea XLSX o CSV, ¿no? O separado por comas, ¿ya? Entonces esos archivos son más fáciles para que los lea un software. Entonces uno podría tener la nota, bajarlo a Excel, ¿no? Y luego, pero tendría que tener el Zoom una entrada, ya sea manual o importar el archivo de Excel que nosotros levantemos, ¿no? Podría ser una alternativa, pero yo veo que es la más viable, ¿no? Claro, lo otro sería la integración de los dos sistemas, pero eso se puede hacer hasta donde sé, pero habría que comenzar con el Zoom porque no sería solamente para nuestra facultad, sería para todas las facultades y no todos utilizan Moodle, otros utilizan Classroom, ¿no? Entonces hay que ver ese tema, quizás bajándolo a Excel y viendo cómo se podría importar, pero también hay que conversar con los amigos del Zoom. Otra medida podría ser, no sé, una vez que ya está publicada la nota en el Zoom, ¿no? Comunicar a los alumnos y decirle que tienen que revisar y que tienen 2 días, supongamos, ¿no? Para detectar si es que la nota es similar o no. O sea, el profesor que le diga, ¿sabe qué? Ya está colgada las notas y tienen ustedes 2 días, ¿no? O 3 días, bueno, es lo que yo al menos hago. Revisen en el Zoom de que su nota sea la misma que está en el campus virtual. Claro, no te va a asegurar todos, ¿no? Pero te puede bajar una tasa de reclamos, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Sí, de acuerdo. Bien, entonces yo creo que podemos hacer el intento, ¿no? A través de los entendidos de la materia, conversar con la gente del Zoom o de repente a través del vicerrector académico. Es factible. Por ahora no, la idea es buena, ¿no? Pero tendríamos que estar, como decía yo, ingresando las notas en forma parcial. Y lo que sí recomendaría a las escuelas ahí es de que
en cada examen se le vaya comunicando a los profesores el tiempo que tienen para ingresar las notas, porque ha habido casos en que a veces hay profesores que al final de todo comienzan a ingresar todas las notas, y ahí viene el problema, ¿no? Con el apuro también es más factible equivocarse ahí. Bien, entonces, la directiva quedaría ahí como está, ¿no es cierto? Sin cerrarle, sin ponerle candado al acta adicional. Si no hay nada en contra, yo creo que podríamos aprobar esta directiva, que ya es del consenso de profesores y alumnos que han intervenido. Bueno, entonces quedaría aprobada la directiva sin cerrarle al acta adicional. Señor decano, el joven Emmanuel levantó la mano. A ver, ¿qué dice Emmanuel? Hola, señor decano, buenas tardes con todos. Hay un punto que no está quedando muy claro, ¿no? Sería el punto 2.3 que menciona sobre las actividades de extensión universitaria, ¿no? La duda es, ¿cuáles serían esos cursos de extensión universitaria? ¿En qué momento del semestre se darían? A ver, Oscar, que eso tendría que ser durante el semestre, durante todo el semestre, y esto depende del docente que considere qué notas o qué temas, qué evaluaciones va a incluir dentro de su curso. O sea, no es todo uniforme, ¿no? Por ahí tienen una gama bastante abierta de evaluaciones que depende ya del profesor, y que eso tiene que estar en el sílabus, y en el primer día de clase tiene que estar explicado a los alumnos. Sí, Eulogio, adelante. ¿Está levantando la mano, Eulogio? Sí, disculpe, pero terminen, pero era para otro asunto. Sí, dale nomás. Ya, a ver, respecto a lo que señala Emmanuel, el 2.3 dice: las actividades de extensión universitaria y o proyección social forman parte de la evaluación, de proceso. Esa es la evaluación continua. O sea, aparte del examen parcial y el examen final, los docentes tomamos prácticas, trabajos encargados, etc. Uno de esos criterios de la evaluación en proceso tiene que incluir a alguna actividad de extensión universitaria y o proyección social, ¿no es cierto? Eso tiene que estar establecido en el sílabus, ¿no? Ahí dice: dichas actividades se consignan en el sílabus y serán pertinentes a los objetivos propuestos en cada asignatura, ¿no? Y ahí se señala que va a haber una directiva correspondiente. No sé cuál es la duda. ¿Quién fue el que preguntó? Emmanuel, creo. Sí, Emmanuel preguntó. Sí, entonces no podríamos saber con anticipación cuáles serían esos cursos, si no va a estar en el sílabo. No son cursos, Emmanuel, son actividades que en cada asignatura el docente y los estudiantes del curso tienen que implementar como extensión universitaria y o proyección social. El CERCEU, las escuelas, vamos a establecer algunos, se están trabajando diferentes proyectos, por ejemplo, de responsabilidad social universitaria, etc. Pero en el peor de los casos, y habíamos señalado, eso se está dando forma con el CERCEU. Por ejemplo, los 2 primeros años, las actividades que pueden hacer tanto estudiantes como docentes en esos cursos serían actividades de difusión científica, tecnológica, cultural, ¿no es cierto? Por decir, métodos numéricos, ya establece cómo resolver una ecuación mediante el método de Kramer, de repente para gente de algún colegio, de un instituto, está dentro de su alcance. Un alumno de física, bueno, vamos a explicar la ley de Arquímedes, ¿no? O sea, difusión, porque no se le puede exigir a los alumnos en los primeros años todavía ir a lo cual no excluye a que si tienen la iniciativa y lo pueden hacer, ¿no? Los alumnos del tercer, cuarto año tendrían otro tipo de actividades, y los del último año, con mayor razón, pueden hacer actividades orientadas a las pymes, a instituciones, etcétera, ¿no? Lo que se entiende como extensión universitaria y proyección social,
puede ser un webinar, un taller, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero son las actividades que, dada la naturaleza de cada asignatura, se tienen que programar. Así establece la resolución rectoral y eso es lo que nosotros estamos implementando. Particularmente considero que apuntala pues justamente esa actividad que siempre ha estado de una manera accesoria, marginal, ¿no? Ahora se está estableciendo que sea a través de cada una de las asignaturas que se registre alguna actividad. Y el docente dirá, bueno, ustedes han preparado este taller, ¿no es cierto? O ambos, docentes y estudiantes, coordinamos con un determinado sector de la población y desarrollamos una actividad, bioseguridad, seguridad en el trabajo, qué sé yo, dependiendo de la asignatura, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar registrado y mediante la directiva que haga el CERCEU y las escuelas, quedará registrado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien. No sé si eso aclara tu inquietud. Sí, ingeniero, justamente ya me quedó claro que no son cursos, ¿no? Son actividades y que van a estar relacionadas a la naturaleza de cada curso, ¿no? Ya me quedó claro ese aspecto. Así es. En todo caso, también hay otra duda. Sería en el punto 5.4, en el que hablan sobre el reclamo de los estudiantes. Ahí notamos que si el estudiante no está de acuerdo con su promedio final, ahí establecen una serie de procesos que tienen que hacer, ¿no? Dentro de las 48 horas. Lo primero que tienen que hacer sería presentar su reclamo debidamente sustentado en la unidad de trámite documentario y otros procesos, ¿no? Pero nosotros como representantes estudiantiles aquí, de repente, en este proceso de reclamo, no vemos participación alguna de nosotros, ¿no? Y de repente yo quería proponer si dentro de estos procesos podría participar el comité de gestión, ¿no? Que vendría a ser nuestra representación en este proceso de reclamos, ¿no? No sé si podría darse. Que creo que por ese lado la cosa se va a hacer más complicada, porque acá el reglamento general, o sea, resuelve el profesor, el alumno no está de acuerdo, resuelve el director de escuela y sí tiene una cadena. Director no resuelve, consejo decano con consejo de facultad. Si no resuelve, vicedecano, vicerrector académico. Entonces, yo creo que ahí está, ya está establecido esa cadena de soluciones. Yo creo que tendrían participación a través del comité de gestión, ¿no? Porque los estudiantes en cada escuela tienen un comité, tienen participación en el comité de gestión, ¿no? Yo creo que a través de ese... Claro, eso va a depender, Oscar, de que el director de escuela también, ¿no? Claro, el director de escuela va a resolver, entonces él ve cómo resuelve, con quiénes lo resuelve. Ahí puede acudir a su comité de gestión. Yo creo que por ahí puede ser. Yo creo que ahí tienen el espacio, ¿no? Así es, claro. Por eso está el comité de gestión. Bien, entonces, yo creo que ahí quedaría ya esta directiva, ¿no? Y siempre haciendo los reclamos de notas parciales, ¿no? Para que no se acumule al final, para no estar revisando todas las notas, sino parcial, estaría conforme, listo, ya, final, conforme, sustitutorio, conforme. Entonces eso ya reduce tremendamente también los tiempos relacionados con el promedio final. Entonces yo creo que ya quedaría la directiva así, ¿no? Si no hay nada en contra, entonces lo daríamos por aprobado esta directiva. Sí, Manuel, ya la última. Sí, señor decano. En todo caso, como me dice que el comité de gestión intervendría dependiendo, ¿no?, de la escuela y de la situación, en todo caso propondría que dentro de la disposición final, en el punto 8, donde dice cualquier situación no contemplada, pues ahí se mencione al comité de gestión, ¿no? No, pues, es que es a través del director de escuela y eso está indicado también en el reglamento general.
Entonces, para eso tiene su comité de gestión el director de escuela. Yo pienso de que no debería incluirse acá en esta directiva. Porque lo que tiene que resolver es el director de escuela, el profesor, no los alumnos. Claro, los alumnos pueden apoyar, sí, al director de escuela. Además, por ejemplo, acá Óscar Tinoco es demócrata y siempre va con su comité de gestión. Lo hace yo creo que le podríamos añadir el director de escuela y su comité de gestión, ¿no? Para que no sea una cuestión personalizada de que digan el director, porque ahora, como dicen las personas pasamos, pues los cargos quedan, ¿no? Bueno, podría ser el director de escuela con su comité de gestión. Y su comité de gestión, ¿no? Porque finalmente de ese tipo de cosas tienen que chequearlo, ¿no? Pero yo le voy a agregar y su comité de gestión. Ahí quedaría mejor. Señor decano. Sí. Me parece que ahí se comienza a abrir muchas posibilidades. Por ejemplo, el comité de gestión está en condiciones objetar al profesor su calificación referido a una pregunta de una materia, que es mi primera pregunta. Por consiguiente, los integrantes del comité de gestión deben dominar la materia, eso para que sean integrantes de la revisión. Por ejemplo, en la actualidad yo no me metería a revisar temas de, por ejemplo, de tema de administración. Para eso tendría que actualizarme, algo así, siendo profesor. Y el comité de gestión me parece que integran estudiantes. Por ejemplo, el tema, el estudiante es la mitad del ciclo y el tema es el reclamo de un alumno que está por terminar. Más bien sería ahí, por ejemplo, en el punto B del numeral que están comentando, donde dice la revisión es referencial a las preguntas precisadas por el estudiante. En vez de ser referencial, debemos decir únicamente a las preguntas precisadas. O sea que a veces se salen del tema, pues comienza el debate, ¿no? Por una nota. Así es, pues, así es lo que ocurre. Y entonces, aquí me parece, en ese caso, cuando salen más opiniones, también apertura a ser más precisos en las documentaciones. Eso quería comentar. No sé si están de acuerdo, ¿no? La revisión es únicamente a las preguntas que formaron parte de la prueba. Claro, tiene que estar relacionado con eso, pues. A ver, ahí me parece que no se ha entendido bien. Lo que el estudiante plantea es que en la disposición transitoria, eso es lo que él ha pedido, ¿no? Se incluya de que cualquier situación no contemplada en el presente reglamento lo vea la dirección de escuela, le estamos añadiendo y su comité de gestión, el decanato y en última instancia por el vicerrectorado académico de pregrado. ¿Qué es lo que dice en la misma resolución rectoral? Respecto al reclamo de los estudiantes, que es un punto anterior, ¿no es cierto? El director, no es que el director también resuelve el problema, el director agarra y dice, ya, el curso es de materiales industriales, el que está dictando es el ingeniero Mejía, entonces se lo derivaremos pues, al profesor Eulogio Santos o a algún otro profesor que sea del área. El director tampoco no resuelve, el comité de gestión no interviene ahí, ¿no? En el sentido de que toma deliberación. Se designa, el procedimiento está claro, está establecido, ¿no? El director de escuela designa a un profesor que es del área, que no puede ser el mismo profesor que ha desestimado el reclamo del estudiante, eso es. Sí, ¿no? Sí, efectivamente eso es lo que está hablando el alumno, está relacionado con la disposición final, ¿no? Como dice, cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, o sea, algo que se puede haber escapado, alguna situación nueva que se presente por ahí, será resuelto por la dirección de la escuela profesional, y ahí se puede poner con su comité de gestión, y luego el decanato, y en última instancia por el vicerrectorado académico de pregrado.
Ahí está la cadena. Yo creo que con eso estaría claro, Eulogio, que se refiere a algo que no esté contemplado en el reglamento. No, me refería a que se precisara en cuanto a al reclamo en el punto E, ¿no? Que cuando Ya, dice de las referencial. notas. Claro, Cuando, de las notas. ¿Ya? claro, Yo creo la que se revisión, puede. ahí dice pues, la revisión es referencial cuando dice referencial, la palabra es referencial. Si es referencial, se puede tomar una pregunta semejante. Si no, debe decir únicamente a la pregunta. O referida a las preguntas. Claro, solamente las preguntas, nada más. No, sí, yo creo que sí se puede poner eso, Oscar, ahí. Ya, es puntual, diríamos. Exacto, exacto. ¿Correcto? Con eso creo que estaríamos ya más claros en toda esta directiva. Entonces ya lo daríamos por aprobado. Quiero aprovechar la reunión de hoy día para encargarle, lo vi hace un ratito a Eulogio Santos, a Edgar Ruiz, director de departamento. Aquí están también los directores de escuela. Nosotros tenemos 31 contratos por el Tesoro en este semestre. Entonces, yo les encargaría a las escuelas coordinar con los directores de departamento para ver qué cursos se van a dictar en este 2021-2, para que esos profesores que están contratados podamos pedir que se amplíe su contrato, que se prorrogue el contrato, ¿no? Y los cursos que no se van a dictar o cursos nuevos que se van a dictar, entonces habría que hacer la convocatoria. Y algún profesor que tiene un curso ahorita y que no, ese curso ya no se dicta, entonces ese profesor podría entrar a una convocatoria para los cursos que se consideren para el semestre 2021-2, ¿no? Y también me gustaría ahí que vayan coordinando las escuelas con los directores de departamento, porque han visto que ha salido ahí una ley que habla sobre el nombramiento de los profesores contratados. Ahora, hasta donde tengo entendido, según las reuniones que ha habido, o sea, no es que todos los contratados que entran a nombramiento, ¿no? Sino que creo que el Ministerio de Economía creo está dando unas determinadas plazas, por decir algo, ¿no? Nosotros tenemos 31 contratados, de repente nos dan 10 plazas para nombramiento. Entonces, esos profesores van a tener que concursar entre ellos mismos. Entonces, habría que ir preparando para que no nos gane el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos pidan la información, nosotros ya lo tengamos ahí a la mano, porque también le hemos pedido de que todas estas convocatorias siempre lo hagan con el debido tiempo y los cronogramas que no sean tan ajustados, ¿no? Porque todos los últimos convocatorias que se ha hecho, todo muy ajustado, que no hemos tenido ni tiempo siquiera para poder publicar y hacer la convocatoria, ¿no? Entonces, acá tengo a los 3 directores de escuela, no está Mejía, no está Andía, pero sí lo vi que ingresó a Edgar Ruiz. Si está Edgar Ruiz, entonces para que vaya conversando con sus colegas. Y esa es la idea, el encargo que le doy a los directores de departamento, con los directores de escuela, que se vaya coordinando qué cursos se van a dictar en el segundo semestre, ¿no? Y cuántos profesores se van a necesitar, si cubrimos con nuestros profesores o hay que prorrogar los contratos vigentes o hay que hacer convocatoria para algunos cursos que no están ahorita, porque, por ejemplo, la escuela de seguridad no es como las otras escuelas que dicta todos los cursos todos los semestres. ¿Ya? Entonces, les hago ese encargo. Sí, Eulogio. Sí, dos temas ahí. Sí. A ver si hago la sugerencia. Y eso está en el estatuto. Uno es referido a los ayudantes. Hay que promover a los estudiantes, de alguna forma, abrirles las puertas para que ingresen a la carrera docente. Segundo, la figura de jefe de práctica.
que la facultad haga un esfuerzo, haga reservas para presupuestar y formar, que los jóvenes tomen la iniciativa de hacer carrera de docente. Seguramente con el tiempo va a mejorar en algo, porque no toda la vida puede ser que la educación en el país siempre sea olvidada, maltratada. Con esa expectativa, entonces hay que iniciar eso, promover a nuestra gente. Sí, Y segundo punto, señor decano, justamente referido con el tema que estamos hablando, con fecha de 10 de junio presenté a tu despacho una información que hasta ahora, pese a que ha transcurrido casi 2 meses, no obtengo respuesta. ¿Referido a qué, Eulogio? Era referido al proceso de contratación docente de pregrado en la modalidad no presencial que se llevó a cabo en el primer acto, donde se aprobó y yo también adherí con la aprobación, pero en uno de los puntos no compartía la propuesta de la comisión. En ese sentido, lo que he pedido es su expediente de 2 postulantes. Y posteriormente también se hizo el pedido de que los coordinadores o los directores de departamento observen, participen en estos concursos y tengan también acceso a los expedientes de los postulantes. Bueno, por si acaso, Eulogio, hay una comisión que tú en alguna oportunidad formaste parte y ellos son los que se encargan de evaluar los expedientes, y como dije la vez pasada, los expedientes pues no es cosa pública que tenga que repartirse, ¿no? No sé a qué expedientes te refieres, porque no, al menos a mí no me ha llegado tu pedido. Acá la oficina de esa parte me dicen que han despachado o que han hecho el proveído a tu despacho. Y posteriormente también hice reiteración, haciéndole recordar de este pedido. Y no puede ser, pues, como dices, estos expedientes de dominio público, pero en la actualidad, por la ley de transparencia, ya se han convertido en conocimiento público. Esa es una. Y otra es que formo parte del gobierno de la facultad como miembro del consejo de facultad. Y entonces tengo esa, por lo menos de alguna forma, una prerrogativa de pedir y ser atendido. Por eso te digo, no he visto yo ese pedido. Entonces, ahora mismo reitero, le reenvío ese... Ya, perfecto. Ya, por si acaso... Señor decano, permítame terminar la idea. Adelante. Ya, ¿por qué hago esto? Es que hay ciertos indicios de una calificación, por no exagerar la palabra, algo sesgada. Y yo, como formo parte de la familia de ingeniería industrial, yo quisiera, por lo menos, que esto se termine en forma transparente, que se haga en forma correcta. Ya que estás comentando que he formado parte, sí, pues he formado parte y también has formado parte de donde hubo un concurso y por hechos anómalos ese concurso se vino abajo. Recordarás bien, pues, ¿no es cierto? Cuestiones políticas, estimado Eulogio Santos, no, ¿perdón? Porque se haya hecho una mala calificación y no te permito que te exprese de esa manera. ¿De qué manera? Muchos anómalos. O sea, como que he cometido anomalías en esas por eso, escúcheme, señor decano. Por eso, para salirme duda, para no expresarme, de ese modo quiero ver ese expediente. Para salir de duda. Reitero el pedido. Porque no lo he recibido. No lo he recibido. Si lo hubiera recibido, te envío. Y por si acaso que estás hablando de la ley de transparencia, que tú dices que todo es público, sí, pero se tiene que hacer un pedido a la universidad. O sea, hay
la oficina de transparencia de la universidad. Ahí se pide cualquier información y ellos ya lo derivan a la respectiva área. Y el área le da a ellos y ellos le da a la persona que pide la información. Esa es la ley de transparencia, Eulogio. No es que yo tenga que repartirla a todo el mundo. Bueno, señor decano, si vamos por ese... Pero es que esa es la mecánica que hay en la universidad. Pero escúcheme, pues. Si no me quieres, escuchas... No, si quieres alguien que lo pida a través de la oficina de transparencia, pues, ¿por qué voy a violar las reglas que están en la universidad? Ya, voy a hacerlo también por esa vía, pero, señor decano, le digo, es que si el supuesto, que no solamente estoy diciendo yo, sino también otro colega comparte y he sido informado justamente por otra fuente, en el supuesto que ese sea cierto la versión, no quisiera que trascienda pues fuera de la facultad, sino que se arregle en forma interna, de manera sana. Ese es mi objetivo. Una pregunta, ¿bien? Eulogio. Dime. Las personas que tú dices que ha habido una calificación sesgada, o sea, lo han desfavorecido, esas personas han hecho su apelación ante la resolución que se emitió. Es otro grupo, han hecho apelación, han hecho rectificación de puntaje, dice 2 postulantes, que no es el caso de los nombres que estoy pidiendo, sino otros. Porque ese tiene un mecanismo, por si acaso. Tú conoces bien, Eulogio. Se emiten los resultados, se aprueba en consejo y tienen los postulantes que se sientan que no han sido calificados correctamente, tienen la disposición de apelar a la resolución que se emite, y eso todo va a la comisión permanente de la universidad y ahí es donde se resuelve. Julio, si han habido algunos reclamos y se han ido allá y ha quedado todo normal. Esa es la mecánica, Eulogio, por si acaso. Y eso lo sabes bien tú, lo conoces bien. Por eso... Tú miembro de la comisión de evaluación, miembro del consejo de facultad muchos años atrás. Julio, ¿qué te parece, no sé, en qué momento conversar personalmente contigo? Ya, perfecto, me parece bien. Adelante, Oscar, ya. Oscar está levantando la mano. Sí, solamente para señalar que el ingeniero Santos fue presidente de una comisión de evaluación docente en un consejo de facultad que no tenía minoría docente, y hubiera sido interesante que ahí implementara pues todas las sugerencias que está haciendo el día de hoy, ¿no? Yo creo que no podemos plantear cosas, me han dicho, ¿no? Yo creo que estamos en la universidad, somos bastante mayorcitos y debemos hablar en todo caso, pues él pide transparencia, que diga con transparencia, pues no diga me han dicho, ¿le consta o no le consta? ¿No es cierto? Yo pienso que no hay que estar en esa cuestión de me dijeron o no me dijeron, ¿no? Eso sería todo. Señor decano. Sí, un ratito, Eulogio, está pidiendo la palabra Julio Reina. Adelante, Julio. Señor decano, efectivamente hay una serie de instancias cuando el postulante no es satisfecho. Hay una serie de instancias en donde se hacen los reclamos. Yo quiero recordarles a los colegas que están interviniendo en este momento y están manifestando lo que están diciendo, valga la redundancia, esto está siendo grabado. Por ejemplo, Eulogio ha manifestado que le han dicho y que ha habido situaciones anómalas. Entonces, como quiera que esto está siendo grabado, imagínense si una de las personas que está asistiendo a este consejo lo sacara afuera, y estamos hablando de arreglar el problema internamente. Pero ¿cómo vamos a arreglar el problema internamente si ya lo estamos aquí publicitando y esto está siendo grabado? En realidad, Eulogio, lo último que has dicho, has debido hacerlo desde un comienzo. Conversar con Julio, ahora los estoy tuteando a los dos, permítanme eso, conversar con Julio, llamarlo por teléfono y internamente conversarlo. Julio, mira, esto me he enterado, esto es lo que está pasando. Pero aquí en un consejo de facultad, Eulogio,
no se puede estar mencionando lo que acabas de decir. La verdad que por ahí hay que tener bastante cuidado. Eso es lo que quería complementar, Julio. Bien, ok, gracias. Y Eulogio, pediste la palabra y ahí terminamos, por favor. Sí, gracias. Entonces, bueno, los colegas que me han antecedido no están enterados, pues, ¿no? Yo tengo información que me ha proporcionado un colega. Por esa razón, para no también llevarnos por esa figura, ¿no? Están tratando en forma privada entre dos personas. Para evitar eso, le hice mi pedido. Y me dice que no ha recibido el decano. Así es. Entonces, si no ha recibido el decano, yo te voy a pasarte la copia de ese correo que han derivado a tu despacho, o simplemente me han dicho que de esa manera entramos a otro supuesto que me dijeron, pero yo tengo eso. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, no comparto las opiniones de los dos colegas, porque este es Consejo Facultad, donde tenemos que decir públicamente, pero si no nos brindan las informaciones, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no este es el único pedido que se ha hecho, señor decano, usted sabe perfectamente. Hay informaciones inconsistentes, incoherentes, nos dan. Y no sé, ¿qué día me llamas, te llamo para conversar o ponga un enlace para hacerte ver de un archivo que es la fuente de lo que estoy comentando, si es cierto o no. Nada más. Bien. Gracias. Está levantando la mano Luis Raez y creo que ahí ya terminamos. Sí, señor decano. Solamente para agregar todo pedido oficial de por ese parte. Ok. Muy bien. Entonces, las gracias, señores consejeros, y nos vemos en el próximo consejo. Muchas gracias por su participación y su paciencia de todos. Nos vemos. Ok, gracias, hasta luego. Buenas tardes.